Y hay que cuidarnos, porque esta tierra nos dejaron nuestros padres y todo. Y queremos así esa libertad que hemos vivido nosotros, que quede para nuestros hijos, esta tranquilidad. Es un campo sano, campo productivo, turístico, ganadero. Todo lo que sembramos, cosechamos, tenemos una buena alimentación así, ¿no? No lo que en otros lados la tierra no es tan productiva y todo. La Pacha es nuestra tierra, entonces tenemos que defenderla hasta que Dios me dé vida. Defenderé lo que es nuestro aquí, nuestra tierra aquí. Mi nombre es Zenaida Huachagmira. Nací en la comunidad de Cerro Pelado, zona de Intag, parroquia de García Moreno, en Ecuador, ¿no? Ascendan Cooper fue una de las empresas más violentas en esa época, en ese momento. Lo que nosotros pudimos averiguar era que era una empresa canadiense que venía al país y que dijeron que el gobierno tenía que garantizar la inversión de la empresa. Pero yo me pregunto, ¿y quién garantiza nuestra inversión, nuestro derecho, nuestra vida? Si se supone que esa es obligación del gobierno. A ver, permiso. O a la buena o mala. Esos fueron unos de los enfrentamientos en los cuales se definió si la empresa podía seguir aquí o no. Yo tenía en ese tiempo 12, 13 años. Esperemos a la policía. A ver, la policía. Vamos. ¿Qué fue? ¿Qué le dije? ¿Cómo así? Esta empresa se retiró del país. Espero y aspiro a que no esté haciendo lo mismo que hizo aquí en Intag, en Cerro Pelado y en Barcelona, en otro lugar del mundo. Hemos nacido aquí, ¿no? Y hemos vivido toda la vida. Y nos digan, tal vez un día ustedes tienen que irse de aquí. Sí es preocupante, ¿no? El impacto es total. Por eso nosotros nos opusimos a la empresa Ascendams, ¿no? Porque nunca fuimos consultadas de nadie, ¿no? Ni de la empresa, ni del mismo gobierno. Bueno, al último ellos quisieron entrarse a la fuerza, utilizando gente armada y todo. Y eso fue para que el mismo gobierno le quite las concesiones, ¿no? Cuando uno habla de los tribunales internacionales de arbitraje, estamos hablando de un ente distante, ¿no? En todos los sentidos. Son parte del Banco Mundial, están en Estados Unidos, están en Inglaterra, están en distintos sitios de Europa. Estos tribunales no están compuestos por jueces que defienden derechos humanos o derechos ambientales y de la naturaleza. Son árbitros y de hecho siempre lo que está presente en los procesos de arbitraje son el cumplimiento de los términos de ese tratado bilateral de inversión. Es que cuando hacen los tratados han de hacer que el gobierno tiene que dar la garantía a la empresa. Por eso
no se les puede tocar a los de las empresas porque viene la policía a resguardar. Porque más antes apenas algo y ya llamaban y ya estaba la policía aquí. Y eso no era uno o dos, sino que venían cuántas personas. Entonces, les protegen a ellos. Este gobierno que está y el que pasó también está protegiendo a la empresa y no a nosotros, que estamos cuidando el agua, que es lo principal, el aire, el bosque, porque tenemos una reserva y la reserva es lo que cuidamos, porque eso ya es una reserva. Si comienzan a bajar el cerro Junín, el cerro Pelado, ¿dónde van a botar el material? En vez de agua, ¿qué bajará el río Charhuayaco? Va a bajar lodo. Junín, como comunidad, no se va a quedar ahí. Tiene que ser desalojada. Cerro Pelado tiene que ser desalojado. Barcelona tiene que ser desalojado. Ahí es cuando la gente va a llorar. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestros nietos? Tendrán que salir, pero ¿a dónde? Este mundo creo que ya no aguantaría, digamos, otros 50 años de contaminación, porque creo que ya es demasiado. Cuidar el ambiente, tener un agua limpia es lo más importante hoy en día. Esta empresa le enjuiciaba al Estado, ¿no es cierto?, para que le devuelva todo lo que supuestamente invirtió o gastó en Junín. Cuando la empresa entraba, incluso cuando entraron paramilitares, teníamos mucho miedo de que maten a nuestros compañeros, de que maten a nuestros vecinos. Ese miedo teníamos, digamos, era un trauma saber de que, ¿qué pasó? Al otro día, ¿todos están bien? Sí, sí estamos bien. ¿Qué pasó? ¿Volvieron a entrar? Sí, quisieron disparar, nos echaron gas. Siempre estábamos preocupados de las cosas que podrían darse. De ahí se calmó un tiempo, claro que las agresiones en la comunidad eran más fuertes, la división era más fuerte, la división entre familias era mucho más fuerte, hasta que llegó el día que nunca olvidaré. Era un 2 de noviembre del 2006. Ese día acostumbramos en mi casa acostumbrábamos a hacer pan. Es el día de los difuntos. Acostumbrábamos a hacer pan, hacíamos masa y nos levantábamos a las 6 de la mañana. Traíamos leña, hacíamos masa y todos, porque somos 10 hermanos, hacíamos en la mesa. Cogíamos un pedacito y hacíamos pan. Esa era la costumbre de cada año. Pero ese año, a las 10 de la mañana, llegaron 3 camionetas cargadas de paramilitares con bombas lacrimógenas, con metralletas, con pistolas, con perros enormes. Y ellos le lanzaron los perros a mi mamá. Nos dijeron que nos iban a matar. Ellos rompieron la cadena, sacaron los postes, dejaron todo hecho un desastre ahí y se pasaron. Nosotros corrimos igual atrás con los vecinos hasta el pueblito, el centro poblado, Barcelona. Y claro, había más gente reunida. Y ahí les botaron bombas lacrimógenas a niños de 5, 6 años, 4 años, 1 año que estaban con sus mamás, con sus papás. Y sí fue feo porque unos no podían respirar. Y así fueron pasándose, amenazando y disparando al aire y botando bombas. Aún así, seguíamos preocupados porque no llegaba papá, no llegaba mamá, no llegaban vecinos. Y a los 5 días llegó un vecino
Y dijo, no, ya se acabó, ya vinieron del gobierno, ya se van, ya van a venir. Y esperamos hasta la noche que lleguen. Y llegaron a las 9 de la noche. Pero llegaron todos golpeados. Llegaron sangrando, llegaron sin mi hermano, que dijeron que supuestamente la empresa le había metido una denuncia, una demanda, y que le habían cogido y que se iba a la cárcel. Y bueno, hasta ahora sí queda el coraje, porque uno con todo esto no puede tener miedo. Salió. It's interesting that this is the first case that a mining company has taken Ecuador to an international tribunal. Canadian Mining Company says that their investment was, in practical terms, expropriated. Ecuador says that that's not true. Ecuador argued that the mining company was not in compliance with some of the national regulations. That's why the environmental license was withdrawn and they lost the mining concession. The company says that that was not the real reason and that there was no due process to annul the mining concession. Mi nombre es José Cueva, vivo en Intag, soy parte del proceso de resistencia de la zona de Intag desde hace ya 27 años, resistencia en contra de la minería, y también he incursionado en la política local. Yo trabajaba con la Asociación de Caficultores de Intag, teníamos una biofábrica, un vivero grande de café donde yo trabajaba, y llegaron directamente 3 abogados, todos extranjeros, eran, no recuerdo nacionalidad, supongo que suizos o franceses, se presentaron y me comentaron que eran de una firma contratada por la Procuraduría del Estado para defender al Ecuador en la demanda de Ascendant Copper, de Copper Mesa en ese momento. Me preguntaron si estaba interesado en ser testigo del Estado ecuatoriano, y a 2 compañeros más de la zona también les habían pedido lo mismo, a Carlos Zorrilla y a Israel Pérez. El Estado, por su parte, quería defenderse de esta demanda. Entiendo yo que querían aducir al tema de derechos humanos. They wanted to know what information we had on the company. We had just stacks and stacks of information on Ascendant Copper and what they did. And they asked us if we wanted to help them out. Yo en ese momento me pareció que era justo aceptar ser testigo, si es que eso podía ayudar al país, ayudar a desenmascarar lo que había hecho esta empresa en la zona de Intag, porque evidentemente fui un testigo presencial de todas las violaciones de los derechos humanos, ¿no?, que cometió esta empresa. Entonces acepté ser testigo. After we agreed to cooperate, they asked me a million questions. Exactly what we had as proof. That they wanted hard evidence. O sea, me preguntaron sobre los procedimientos de la empresa para amedrentar a la comunidad, me hicieron preguntas sobre lo ocurrido en los acontecimientos de estos de captura de los paramilitares. Entonces yo entendí que el tema central era en este caso las violaciones de derechos humanos. The lawyers defending Ecuador thought our testimony was important enough to be heard. So we went to Washington as witnesses for Ecuador. Even though we were being persecuted at that time, we were singled out. Cuando llegamos allá, solo nos dijeron para mañana nos toca tales horas ir y ahí les vamos a esperar al juzgado que era. Y estuvimos varios días ahí realmente sin hacer nada, esperando que algún rato nos avisen si es que vamos a entrar a la audiencia.
sentados en las oficinas del CIADI, del Banco Mundial, horas de horas sin hacer nada. Y al final de varios días nos dijeron que no iban a requerir ya de nuestro testimonio, que nos podemos ir. Yo no sé por qué no declaramos nada, ¿no? Entonces fue bastante penoso también, pues, ¿no? Porque si hubiéramos querido que escuchen allá los jueces de allá, ¿no? I thought that the judges wanted to hear what really went on the ground, not what the company was saying, not even what the government was saying. The tribunal concluded that Ecuador didn't do enough to defend the economic rights of the company. I guess you could come down, you could condense into that. Aquí está Apuela. En referencia al fallo, pues nosotros escuchamos que la empresa minera había ganado, ¿sí? Y que obviamente el país de Ecuador tenía que devolver más o menos aproximadamente una cantidad de 14 millones de dólares a la empresa minera. El fallo está en inglés. Y traducida, ¿no? A los idiomas. No está en español. Me imagino. Así, ¿ves? Yo nunca le vi el fallo. Wow. Hay bastantes negros, ¿ah? ¿Qué es lo que quieren ocultar? Estos incidentes en Charguayaco Alto. Wow. O sea, no hay. Entonces, no tenemos la descripción de estos incidentes. Los incidentes ocurridos en Barcelona, los incidentes ocurridos en Charguayaco Alto, o sea, donde sufrimos la mayor violación de derechos, ¿no? El incidente del 3 al 6 de diciembre, el incidente del 3 al 4 de diciembre. Oh, no hay nada. Wow. No hay, o sea, los incidentes más fuertes no hay, porque fue una semana de terror, porque no fue solamente un día, ¿no? Sino fue una semana, y fueron desde lo de Carlos, creo que fue en septiembre, lo del incidente en Barcelona fue en octubre, lo incidente de Junín fue en diciembre, y no hay la información. Wow. Qué tenaz. Realmente saber que todo lo que pasó no lo puede saber todo el mundo. Entonces, ¿para qué un arbitraje así, no? Digo yo. Si no está abierto a realmente demostrar toda esta violación de derechos que hacen las empresas. Recalcar que la justicia internacional tampoco hace lo que tiene que hacer. What the tribunal found was that the company had what they considered to be illegal actions, irregularities, and so forth. So they were partially responsible for the loss. So they were discounted. I believe it's 30%. Only 30%. They should have been discounted 99%. El 30%. Ridículo, porque el 30% sí era culpable de todo. La empresa fue culpable de todo. Claro, no hay que quitar la culpabilidad de la corrupción de las entidades, de algunas entidades de gobierno de aquí, ¿no? Qué ridículo decir, sí, ¿verdad? Reconocemos que hizo todos los atropellos, pero el Ecuador tiene que pagar. Y contabilizar en números algo que para mí es incalculable, realmente, de todo el daño que hizo la empresa minera. Que no debían haber cobrado nada, porque ellos aquí
vinieron, había enfrentamientos, todo, y ellos fueron los que vinieron a provocar, y entonces no debía haber cobrado nada. I think the Ecuadorian government was afraid of the whole area turning into another Colombia. There was a lot of violence. And the paramilitary invasion was just the straw, I think, that broke the camel's back, and the government decided this is getting too dangerous. Es inentendible para nosotros que aún así estas empresas que tanto daño causen en algún sitio, en algún territorio, todavía tengan derechos y que aún así los puedan ganar en favor de ellos. Que para nosotros sería un doble mal. Vino, hizo lo que hizo, maltrató a la gente, dejó comunidades desarticuladas, peleadas, con todo lo que sucedió. Y adicionalmente va llevando ganancia porque el propio Estado ecuatoriano tiene que pagarles. Porque esa plata que pudiera estar pagando, pudiera estar reinvirtiendo el Estado, tal vez una partecita en el territorio que está en conflicto. ¿Quiénes tienen la culpa? ¿Y quiénes valoran eso? ¿Y quién sale ganando? Estos arbitrajes deberían ser más abiertos, más públicos, más realmente transparentes, pero que también la parte afectada sea inmiscuida en este tipo de arbitrajes también, y que sea preguntada y que sea socializado. Yo creo que si hubiera sido aquí en Apuela, hubiera sido, no sé, un chillido de gente, porque en las audiencias, cuando ha tocado, ha ido mucha gente, pues. En lo judicial ya conoces cuál es un proceso civil, un proceso penal, conoces los procesos, pero en cambio en el ámbito internacional hay un desconocimiento total de los procesos. A la final, yo no tengo ni idea cuáles son los jueces que deciden o cuáles son las personas que deciden estos procesos internacionales, qué características o para ser un juez de este tipo de arbitrajes, qué características deberías tener, quién los pone también ahí como jueces, ¿no es cierto? Entonces, cosas que, por ejemplo, nosotros desconocemos. El Ecuador ha sido un país abierto al mundo siempre, ¿no? Hemos sido exportadores de materias primas toda la existencia y siempre ha estado abierto a la inversión extranjera el Ecuador, nunca ha estado cerrado, ¿no? Todas las grandes obras de infraestructura son hechas con inversión extranjera, o la gran mayoría, y el extractivismo del Ecuador está llevado por empresas y corporaciones extranjeras. Pues digamos, no hay antecedentes de que las corporaciones necesiten una protección adicional, ¿no? ¿De qué se protegen? Es la gran pregunta. Chile está invirtiendo en el Ecuador, ¿no? Ellos llaman inversión, para nosotros es molestia, porque pagan a personas, supuestamente hacen proyectos. Hoy está pasando eso en la comunidad. Resulta que tienen dinero para pagar para que nos peleemos entre nosotros. Y el gobierno ecuatoriano te dice, es que estamos dando empleo. I think it's key for the world to understand just how powerful these tools are and how they could crush community resistance and how easily governments are manipulated to do so. I think if you were to ask an expert lawyer, they would say that these treaties violate Ecuador's constitution because Ecuador is ceding its sovereignty to these tribunals. Las cosas no se dieron en Washington, se dieron aquí, en INTAG, en el Ecuador. Sí, se viene acá y se palpa la realidad, creo que los fallos serían otro caso, ¿no? Que en esta zona de INTAG, o sea, es un lugar único donde se albergan un montón de especies, de orquídeas, de aves, de pájaros, de animales. Tenemos 21 cuencas de agua cristalina aquí en la zona de INTAG. Este tribunal debería rever el caso y decir, bueno,
pague 16 millones, pero que vayan directo a la zona afectada. Eso me gustaría que haga este tribunal. En palabras criollas significa la puñalada en el, ¿cómo es? La puñalada por la espalda. Porque a la final la protección de inversión les va a garantizar que el Estado, y ahí sí digo el Estado, o sea, todos nosotros tengamos que devolver, aparte del sufrimiento que nos causan día a día, tengamos que pagarles por eso. Es impresionante cómo las leyes son injustas. Y la historia se repite. Y es bueno conocer esto para saber en qué posición estamos y qué podemos hacer, ¿no? Porque no se puede cerrar los ojos al mundo.